Muy buenas, voy a explicar el proceso de facturación, cómo crear facturas, cómo pagarlas, cómo crear facturas rectificativas, cómo crear facturas de cero y cómo crear facturas de los contratos. Pues bien, vamos a el, el primer caso que es el más sencillo, que es crear facturas en los contratos. Por esto creamos el presupuesto normal, ¿no? Creamos un presupuesto y ya vamos a llegar hasta el contrato. El presupuesto y seguimos los pasos que se siguen habitualmente, ¿no? Hacemos la validación y el envío al cliente. Lo establecemos como aceptado y demás. Este es el proceso normal. Hasta la parte de generar el contrato. Cuando generamos el contrato, la factura se va a crear automáticamente por debajo. Van a completar los datos para crear el contrato y los tenemos revisados y los tenemos listos, creamos el contrato. Ok, faltó algo. Y ya crear el contrato, bueno, aquí sigue el paso normal, ¿no? Lo que se hace. Cuando se crea el contrato, la factura, como decía, ya se creó automáticamente. Aquí tenemos el campo de ir a visualizar la factura, o también lo tenemos aquí. Entonces, vamos a verlo. Y aquí ya tenemos lista. Se ha creado una copia del contrato. Bueno, no una copia, sino con los datos del contrato. Y aquí ya tenemos los datos de las fechas, que los podemos editar. Podemos editar las fechas. Vamos a editar la base imponible, el importe del IVA y el importe total. Pero se le tiene que hacer por separado. Esto es en caso de que se quiera hacer algo un usuario contable, ¿no? Y eso lo hace bajo su propio criterio y bajo sus propias medidas. Podemos también agregar líneas. ¿Qué son agregar líneas? Bueno, podemos agregar una línea aquí, ¿no? Servicio 1, 1, 3 sería. Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí podemos se ha configurado dos impuestos. El impuesto IVA y el impuesto IGIC. Para el IVA se han dejado habilitado el 0 y el 21, el valor del porcentaje del impuesto. Y para el IGIC, el 12 y el 14. O los demás. No importa porque acá tenemos en este candadito, nosotros podemos darle clic y se habilita una lista desde el 0 hasta el 99 del porcentaje del contrato del porcentaje del IVA que queremos o el impuesto que estamos usando, ¿no? Entonces, vamos a ponerle el 7. Aquí ponemos un valor cualquiera, como ejemplo. Lo agregamos. Una vez que lo agregamos, se ha calculado el 7%, bla, 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 y ha cambiado los valores de aquí. Y aquí podemos visualizar la factura. Tenemos las líneas y nos dice los valores, ¿no? Con la factura, ¿no? Con los impuestos que se pusieron en los detalles, con los valores todos sumados. Bien, ahora ya hemos visto cómo crear con la factura, cómo agregar nuevas líneas, cómo editar su cabecera. Ahora vamos a gestionar los pagos. Los pagos nosotros los podemos gestionar cuando la factura aún está en estado provisional y también cuando está validada. Eso no hay problema. Esto es para cubrir el escenario de que un cliente, antes de que se le acepte el contrato, o se firme el contrato, ya ha generado un pago. Entonces la factura se crea por debajo como provisional y ya se puede ingresar el pago antes de que esté validada y ya tome numeración. Entonces vamos a gestionarle un pago. Esta es la interfaz. Aquí traemos la fecha, ¿no? Podemos poner la fecha de hoy o la fecha en la que se facturó, o la fecha en la que tienen la factura, perdón. Entonces seleccionamos una forma de pago, tenemos estas, son parametrizables también, y tenemos el importe pendiente de pago y el saldo que resta. El saldo que resta se calcula cuando nosotros ingresamos algún valor aquí. Tenemos comentarios y podemos pagar. Esta es la lista de pagos que se han realizado. No tenemos ningún pago. Esto siempre debe estar seleccionado para poder clasificar las facturas como pagadas cuando ya no haya un valor pendiente. Eso nos lo indica al momento de dar clic en pagar y acá nos da una confirmación para hacer una validación. Se confirma que el pago
confirme el proceso de este pago para 150 euros. Aquí dice, todas las facturas con un resto a pagar, cero, serán automáticamente cerradas al estado pagado. Las facturas con pagos realizados que no completen el importe total cambiarán en estado impago parcial. Y las facturas sin pagos realizados permanecen con estado impago. Y vamos a ver cómo identificar estos estados dentro de la lista de las facturas. Entonces le damos validar y listo, ya tenemos, ¿no? Y tenemos una factura en estado borrador. Cuando se la valide, nosotros vamos a poder cambiar que cambie de color. Ahora, dentro del menú de facturación, nosotros podemos dar clic aquí y aquí se nos enlista y se nos muestra un tablero. Este es un tablero bastante eh, completo. Nosotros vamos a poder ver son los contratos, bueno, son las facturas, ¿no? Pero son en función a los contratos. Así lo tenemos. Entonces tenemos los tipos de contratos y las cantidades con los montos, ¿no? Cuánto en contratos están anulados, cuánto en borrador, en impago, en pagado y en pagado parcial. Entonces, los contratos en borrador son 72 y corresponden a este monto. Estos son los contratos en base a estas fechas aquí que son para que nosotros podemos cambiarlas cuando nada más, ¿no? Entonces, tenemos aquí esto. Porque era el... Y así tenemos. Y estos son los clientes que a los que pertenece esta información. Los gráficos que nos permiten hacer los gráficos. Los gráficos podemos hacer selecciones para ir buscando información en caso de que tengamos esto, ¿no? Los clientes siempre van a estar ordenados de mayor a menor. Y también podemos imprimirlo, descargarlo como PNG o JPG, como un documento PDF o como un vector para hacer ediciones, ¿no? Esto con todo. Aquí tenemos los contratos impagos. Son los contratos que se han facturado, pero que, bueno, aquí tenemos el detalle, ¿no? Las facturas que están en borrador, las facturas que están validadas y las facturas y los contratos que no están facturados y los clientes que están en este rango de información. Y los contratos pagados parcialmente, contratos pagados de tal fecha a tal fecha y los clientes que, a los que pertenece esta información. Esta información aún no la podemos visualizar del todo, ya que el módulo de facturación se está implementando. Entonces, ya tenemos facturas en algunos contratos, pero estas no están pagadas. Entonces, no podemos ver las estadísticas de lo que está pagado y pagado parcialmente. Entonces, cuando ya, diría yo que en 2 semanas o en 30 días, ya se va a poder ver bastante esta información y se va a poder mejorar este gráfico en caso de que se requiera. Bueno, y también tenemos los contratos anulados, ¿no? Este es el menú, nueva factura, desde cero y desde contratos. Ya nosotros lo hicimos desde los contratos, al momento de crear un presupuesto y el contrato y demás. Podemos hacerlo también desde la vista de los contratos, pero vamos a crear una factura desde cero. Si le damos clic desde cero, vamos a tener que crear nosotros la factura. Hay que seleccionar el cliente, ¿no? Este campo sirve para escribir algún texto que no esté aquí. Y eso lo vamos a ver ya dentro del PDF, en donde se muestra. Entonces creamos la factura y vemos que la factura no tiene ninguna línea. No tiene nada, ¿no? Está en cero. Entonces si está en cero, no podemos validar. Entonces aquí tenemos un botón para darle. Y el concepto es el mismo. Y ya podemos hacerle las demás operaciones. En caso de que nosotros no queramos este,
esta condición de pago, forma de pago que tenemos acá, que tenemos aquí, podemos hacerlo personalizado y podemos escribir eh, de presente, a ver, condiciones del, mira, vamos, ya no nos visualiza aquí, ¿no? Bien, ¿cómo creamos facturas desde los contratos? Vamos a los contratos y aquí ya se nos listan los contratos que no están facturados. Este es el icono con el que nosotros vamos a poder crear una factura. A los contratos que no les aparezca el icono, quiere decir que no están facturados. Aquí por cuestión de datos, perdón, los contratos que no les aparezca el icono, quiere decir que ya tienen una factura creada. Por eso que nosotros accedemos aquí y podemos ver que nos dice, perdón, acá, que nos dice visualizar factura. Entonces, pero aparece en este listado debido a datos que estamos en prueba, en producción no va a pasar esto. Entonces, creamos un contrato, damos clic en el icono y aquí nos dice, está seguro de que se crea el contrato y el contrato se va a crear. De esa forma se crea, así de sencillo. Entonces vamos al listado de las facturas y aquí tenemos las facturas. Ujú. Estas son las facturas que nos indican su estado de acuerdo de color. Las que están en verde quiere decir que están pagadas. Las que están en rojo están impagos o impagadas. Las que están en naranja quiere decir que ya se le ingresó algún pago, por estar como impago parcial. Y las que están en blanco quiere decir que están abandonadas. ¿Qué es abandonada? Que se le creó una factura rectificativa. Entonces, como vemos, esta fue la que creamos hace un momento. Y ya tiene creado un pago. ¿Qué son estos iconos? Con estos iconos nosotros podemos ir a realizar un pago o hacer una vista previa a la factura de su PDF. Si no nos gusta, lo vamos a modificar. Y aquí podemos modificar las líneas, el IVA, aquí podemos modificar la línea, eliminar una línea, agregar líneas adicionales y editar lo que decíamos aquí, ¿no? Gestionar los pagos y validar y enviar al cliente. También nos permite, de este listado, validarlo y enviarlo al cliente. Damos clic aquí y si vemos que ya estamos de acuerdo, le damos clic en validar y enviar al cliente. Aceptamos la confirmación y aquí ya nos aparece ya el texto que tenemos que enviar. Aquí tenemos que seleccionar un remitente y una plantilla. Y con esto ya podríamos enviar el correo que ya tiene adjunta la factura. También podemos hacer pagos. Ya vimos que la factura ya cogió una numeración. Vamos a realizar un pago. Desde aquí es el mismo proceso como ya lo hacíamos con las demás. Ya, ¿cómo editamos un pago? Bueno, aquí nosotros podemos eh, creamos otro pago. Y aquí nosotros podemos eliminar los pagos o editar los pagos. Si los pagos, si editamos un pago que ya cerraba una factura y le ponemos un valor menor, que este pago va a abrir la factura. Entonces, si hacemos un pago que complete la factura, la cierra. Y si lo editamos, la factura se va a reabrir automáticamente. Nosotros aquí, para ver, nosotros podemos editar el pago. Podemos editar la fecha en que se hizo, la forma de pago, el importe y la nota, que es el comentario del otro, ¿no? Editarle la nota. Ok, ok.
podemos ir a la factura.